Vamos a comenzar. Bueno, buenos días a la gente que nos va a escuchar después. Gracias, María, por la transmisión de YouTube. Y bueno, tenemos público presente también acá en la iglesia. Hoy es domingo 15 de enero del 2023. Un 15 de enero de nuevos comienzos. Amén. 15 de enero de nuevos comienzos. Capaz que esta palabra la escucha alguien más en otro momento, pero hoy es un día de bendición. Como lo decía la pastora hoy temprano, como eran las oraciones, como habló el pastor, nos rodean las bendiciones. Capaz que no las está viendo, pero nos rodean las bendiciones. De verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, nosotros vamos a ir al libro de Efesios. ¿Sí? Vamos a leer Efesios. Y yo le voy a explicar en dos partes. Quiero que veamos una cosa y después quiero que veamos otra de lo que es Efesios. ¿Sí? No vamos a leer ningún versículo en particular ahora. ¿Sí? Pero ¿quién escribe esta carta? Pablo. Por ahí dicen algunos que esta epístola le escribe tal vez de la mano de alguno de los muchachos que estaba con Pablo, sí, que los acompañaban ahí. Y por ahí en un principio no era para Efesios. Efesios era una ciudad, ¿sí? Los Éfesos, donde estaban los Éfesos, como decir, bueno, esta carta vino para Mercedes, pero en realidad era para toda la región. Como que si llegara para Mercedes, para Dolores, para Palmitas, para Egaña, Rizo, una cosa así para que me siga. ¿Bien? Entonces Pablo le escribe estando, ¿a qué no sabe que estaba Pablo? Preso. Otra de las tantas cartas que Pablo escribe, preso, en una prisión real. Podría ser domiciliaria o podía ser prisión real, ¿sí? Pero en aquel momento no tenían los lujos que tenemos hoy. Entonces, encontramos un Pablo que escribe una carta estando preso, ¿sí? Y son muchos consejos para nosotros los creyentes. Pero ¿sabe para quiénes? Para los gentiles. Los gentiles son usted y soy yo. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Porque hay una diferenciación. Los judíos tenían como que un poquito más de potestad de recibir cosas de parte de Dios. Y no así los gentiles, ¿sí? No aquellos que habían nacido en esa región y no se denominaban judíos. Entonces usted y yo pasa a ser un pueblo gentil. ¿Bien? Entonces, los gentiles pasamos a ser coherederos, ¿sí? O sea, tomamos una herencia en conjunto con los judíos, ¿sí? Coherederos del trono y copartícipes de la promesa de Cristo. ¿Cuál es la promesa de Cristo? Bueno, son muchas. El amor excede todo conocimiento, ¿sí? Estas son pautas que nos va dejando el libro de Efesios. Mire que no hay revelación, esto está escrito acá. Debemos mantener la unidad del Espíritu. También nos dice que hay una nueva vida en Cristo. También nos dice que debemos ser luz en las tinieblas. Nos dice que debemos someternos en el temor de Dios, siendo un solo cuerpo. Y también nos indica que podemos portar una armadura. Todo eso usted lo va a encontrar a lo largo de Efesios, ¿sí? Los títulos lo dicen. Tiene poquitos capítulos, son 6, léalo tranquilo. Agradezca que no lo leemos nosotros acá ahora, todos juntos. Entonces, podemos decir que estos son los principios básicos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Jesús. ¿Hago así mucho con la mano? Sí. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Lo que Jesús trajo para usted y para mí. Deja la mano quieta. Nadie puede escaparse de las promesas de Jesús, siempre y cuando usted lo siga. ¿Sí? O sea que si yo me encuentro dentro de un lugar donde está lleno de promesas de Jesús, es imposible que no se me pegue alguna. Amén. Entonces, la carta, ¿sí? Básicamente se ocupa en querer crear una nueva sociedad. Hay una sociedad allá en el mundo, pero acá, en esta carta de los Efesios, Dios quiere crear una nueva sociedad, una nueva humanidad. ¿Pero para qué? Para que
seamos despegados del mundo, no. Para que estando en el mundo, en esta nueva sociedad, podamos conjuntamente con la sociedad crear una mejor. ¿Me va siguiendo? Entonces, explica la carta, Efesios, ¿sí? Que Cristo derramó su sangre en su muerte, ¿sí? Como sacrificio de los pecados. Después fue levantado de la muerte por el poder de Dios, exaltado entre los adversarios, ¿sí? Se levantó en el mismo pueblo donde lo habían crucificado. Nosotros, que estamos en Cristo, estamos unidos orgánicamente, ¿sí? En una unidad junto con Dios, con Jesús. Entonces somos partícipes de los mismos sucesos que Cristo. Hablábamos de una muerte y de una resurrección y de una exaltación ante los adversarios. Entonces, somos levantados de la muerte espiritual, elevados a los cielos, y estamos sentados con Él. Esto lo pueden encontrar en la Biblia. Entonces, a través de Cristo, somos el resultado de esta nueva sociedad. De los puntos que yo le dije acá. ¿Por qué? Porque el amor excede todo conocimiento, porque somos copartícipes de una promesa en Cristo, porque debemos mantener la unidad del Espíritu, porque hay una nueva vida en Cristo, porque debemos ser luz en las tinieblas, podemos portar una armadura, nos sometemos al temor de Dios. Por todo eso, tenemos una nueva sociedad. Entonces, me pierdo. A través de Cristo somos el resultado de una nueva sociedad. La única nueva humanidad que incluye lo que antes no podía pasar, que los judíos se juntaran con los gentiles. Entonces, en este mismo lugar, a través de Jesús, somos uno solo. Y no hay manera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo hago yo que esta nueva sociedad se manifieste en mí? Yo lo que tengo que hacer es mostrar de manera clara y visible la vida de Cristo. Esta nueva vida que yo tengo, ¿sí? Esto nuevo que Dios me dio y esta nueva creación. Entonces, voy a pensar primero en una unidad que muestra una vida en común. ¿Cuál es la vida en común? Seguir a Jesús. Su vida es igualita a la mía, porque seguimos un mismo propósito. Acá no nos diferenciamos de nada. No hay bolsillo que diferencie a la gente. No debería. Su vida es igual a la mía, mi vida es igual a la suya. Porque tenemos que seguir un bien igual. La misma guía que usted tiene es la que yo tengo. ¿Me sigue? También tenemos que manifestar la pureza y el amor en nuestro comportamiento diario. ¿Sí? Esa es otra perlita. Esto es lo que le decía Pablo a los efesios, a los gentiles, a usted y a mí. Una sumisión mutua, el cuidado de las relaciones en nuestro hogar y finalmente una estabilidad en la lucha contra los poderes del mal. Entonces, seguimos teniendo un bien en común. Hay valores, ¿sí? Y a veces la gente se ríe, el mundo, aquel que está afuera, esa sociedad que está afuera. A veces se ríe porque nosotros por ahí nos horrorizamos ante algunas cosas que pasan en este mundo y ellos te dicen, pero ¿y si es normal? Pero ¿y si eso es normal? ¿Y si antes lo hacían? ¿Por qué ahora nos vamos a horrorizar? El otro día escuchaba a un pastor joven que decía que ahora a los jóvenes les va a costar mucho más ir en contra de lo que el mundo muestra e ir en contra de lo que te ofrecen. ¿Por qué? Porque todo eso que ofrecen ahora lo están tomando como normal. Entonces se está haciendo tan normal tanta cosa que está mal, ¿sí? Como dice la palabra, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces ahora les cuesta el doble, si antes nos costaba trabajo. Hoy los jóvenes, por eso téngale paciencia, pero explíquele las bondades que Dios tiene. A ellos les va a costar mucho más de lo que nos costó a nosotros, porque hoy el mundo les está diciendo que el engaño,
que la mentira, que todo eso está bien. Decilo, si todo el mundo lo hace. El valor que usted tiene por ser gentil y por ser cristiano y por creer en Jesús no es el mismo que pueden tener los de afuera. Entonces manténgalo, fortalézcalo, pero dígalo, no se lo guarde. Dígale a otro. Así el otro se horrorice de lo que le está diciendo. No importa, se burla, se va a burlar. Pero usted mantenga firme la decisión, como decía hoy la pastora, de seguir creyendo en Dios, de seguir creyendo en Jesús, de seguir en este camino. Esto es básico. ¿Por qué hablamos de lo básico? Porque a veces queremos lo espiritual y lo que viene como un torrente y lo que viene del río de Dios, pero estas cosas básicas a veces no las tenemos o no las pensamos. ¿Me va siguiendo? Tiene que seguir usted con la estabilidad de luchar contra los poderes del mal. Los poderes del mal no es la gente, es lo que portan, es lo que ellos tienen y lo que nos hace mal. Les hace mal a ellos y nos hace mal a nosotros. Pero quiero ir a una parte especial, muy especial, que es la primera parte. Y esto sí lo vamos a leer. Dice Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre, o de nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. En el 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Gracias. Voy de nuevo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el 11 dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No sé a usted, pero esto a mí me sonaba a poema. Esto a mí me sonaba a alabanza. Esto tiene mucho y contiene mucho más de lo que yo puedo pensar y mucho más de lo que yo puedo esperar. Voy de nuevo y lo vamos a leer detenidamente, desde el 3. Yo después le voy a leer lo que dicen otros autores. ¿Sí? Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted está siendo
bendecido con toda bendición espiritual. Y se lo voy a leer tal cual porque esto es así. Con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Por qué siente que no lo merece? ¿Por qué sentimos que no merecemos una bendición espiritual de parte de Dios, de parte de Jesús? ¿Por qué no me puedo sentir en la misma medida? No como Jesús, sino en Cristo. ¿Por qué no logro hacer eso? ¿Por qué no consigo, como ser humano, como persona de carne y hueso, a la que Dios le está diciendo que hay una bendición especial, espiritual, de parte de Él que nos quiere dar? En el 4, según nos escogió, usted no andaba perdido por ahí, o sí andaba perdido por ahí. Y cuando Él lo vio dijo, vení, sos vos, yo a vos te preciso. Él te escogió. ¿Quién te escogió? El que creó los cielos y la tierra. El que creó los cielos y la tierra me escogió a mí, entre mucha gente. Entre mucha gente. Sigo. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, no fue ahora, fue antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. En amor. No hay nada más lindo que el amor, y perdóneme, pero no hay nada más lindo que el amor de Dios. No hay absolutamente nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. Pero sí puedo reconocerle a Dios que Él en su amor decidió escogerme. A mí decidió escogerme. Que no di la medida nunca. Que no llegué a la medida nunca. Que en mi familia era la ovejita negra. Que siempre era la última. Que era la que lloraba todo el tiempo. Que era la que no tenía ningún sueño. Que no había nada. A mí. ¿Y usted qué dice de usted? ¿Qué dice de usted? ¿Usted se siente que no lo merece? ¿Usted siente que no merece el amor de Dios? ¿Usted siente que no merece que Dios lo haya escogido? ¿Sabe qué? Sí lo merece. Seguimos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado, esto está pensado de antes. Esto está pensado de antes. Dios no dijo, ¿qué quiero hacer? Hoy me aburrí, voy a llamar a mi pueblo. No. ¿Sabe que no? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay mucho sentimiento en Dios. ¿Cómo usted lo ve a Dios? Hay mucho sentimiento en Él. Hay mucho amor, hay mucho afecto. Como lo dice acá la palabra, Pablo lo experimentaba. Pablo experimentaba todos los días el amor de Dios. Él estaba preso y asimismo Dios le daba la palabra para que él pudiese dársela al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba necesitado de recibir y de saber de que eran necesarios en la obra de Cristo. Como usted lo es, como yo lo soy. Como usted lo es y como en lo mínimo. ¿Y qué puedo hacer? Todo. Yo puedo hacer todo. Sigo. ¿Alguna familia, usted sintió en algún momento que alguna familia lo adoptó? ¿Que tenía una necesidad de que alguien lo adoptara? ¿Tuvo una mamá, un papá por ahí adoptivos? ¿Sí? Tal vez teníamos nuestros papás naturales, pero había alguien que nos marcaba eso. Y nosotros nos sentíamos parte de esa casa, o de esa otra familia también. Bueno, así Dios lo adoptó a usted, me adoptó a mí. En amor, en amor, en amor, en lo que todo lo puede, en lo que va a salvar al mundo, en amor. Sigo. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. En el 7, en quien tenemos redención por su sangre. Nada más y nada menos. En quien tenemos redención. En quien tenemos una vida después de todo esto que vemos acá. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Una sangre que se derramó. Una sangre que fue tan poderosa y sigue siendo tan poderosa
que aún todos aquellos que sigan y las generaciones postreras que vengan después de usted y después de mí, van a ser redimidos también por la sangre de Jesús. Sigo. El perdón de pecados, en el 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar. Y ahí quiero detenerme un poquito, porque acá muchas veces nosotros hemos pensado, y hoy lo decía la pastora, cuando pensamos que no tenemos estudios, que no tenemos el conocimiento pleno de quién sabe qué, las cosas que están en la escuela, en el liceo, tal vez no fuimos, no pudimos, no terminamos. Pero acá hay algo que Dios me regala, y no es que yo sé, que yo diga, bueno, lo quiero o no lo quiero, podría desecharlo, ¿sí? Pero esto viene como implícito dentro de la obra, esto viene implícito dentro de lo que Dios quiere darme, la sobreabundancia de la sabiduría y la inteligencia. Esto es espiritual, ¿sabe? Esto es un regalo espiritual, esto es una bendición espiritual. Voy de nuevo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según lo que Dios quiso, el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En el 11 dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Usted tiene alguna herencia por ahí? No me la diga. Yo creo que no tengo herencia en esta tierra, ¿verdad? Pero sí voy a tener una herencia en los cielos. Porque esto es lo que me dice la palabra. Y lo que dice la palabra yo lo creo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Gracias, María. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en el 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿De qué? De la promesa. Usted permítame decirle, no, ¿sabe qué? Voy a leer lo que dicen otros autores sobre esta primera parte de Efesios. Y dice así, en el original griego, estos 12 versículos constituyen una sola oración compleja. A medida que Pablo dicta, las palabras fluyen de su boca en una cascada continua. No hace pausas para respirar, ni pone puntos. Los comentaristas, dice este texto, han buscado metáforas lo suficientemente vívidas para describir el impacto de este estallido inicial de adoración. Y hay alguien que dice por ahí, entramos a esta epístola, o sea, a esta carta, a través de una puerta magnífica. Hay otro que dice, es una cadena de oro de muchos eslabones. Hay otro que lo compara como en un caleidoscopio de luces brillantes y colores cambiantes. ¿Sabe lo que es un caleidoscopio? ¿Sí? Todos miraron a través de un huequito así que tenía muchas luces, muchos colores, una cosa maravillosa. Esta obra se describe como un caleidoscopio. Esta primera parte, ¿sí? Como algo maravilloso, algo con colores cambiantes, que tiene un brillo, una cadena de oro de muchos eslabones, que tiene un brillo especial, un brillo particular. Hay alguien que lo compara con una bola de nieve que avanza rodando por una pendiente, creciendo en volumen a medida que desciende. ¿Sí? Una bola de nieve que va bajando a través de una pendiente y se va haciendo más y más y más y más grande. Hay otro que lo compara con una prolongada carrera de caballos corriendo a toda velocidad, con sus pelos al viento.
Caballos y esos músculos que se ven, que corren y que corren y que corren y que corren. Sí, caballos que brillan. Hay otro que lo hace un poco más romántico y dice, esta adoración rapsódica es comparable a la obertura de una ópera que contiene la secuencia de las melodías que seguirán, y bueno, nombra a la gente de las óperas, que yo no tengo idea de quiénes son, pero lo compara con una obra de ópera, y al que le gusta la ópera va a entender que hay una maravilla espectacular en eso. Estos primeros versículos son un poema, como yo le dije hoy. Y si usted se siente un cachito que no merece nada, venga a Efesios 1:3 y empiece a leer párrafo a párrafo, párrafo a párrafo, de la bendición espiritual que Dios le quiere dar. ¿Sí? No hay manera que yo me pueda quedar quietito. Luis, gracias, que pase bien. Te esperamos el domingo que viene. No hay manera que yo me pueda quedar quietito y que esto no me pueda desafiar, ¿sí? A poderme sentir de alguna manera merecedor de todo esto que Dios me habló acá. Amén. Entonces, Dios el Padre es la fuente y el origen de toda bendición que nosotros disfrutamos. ¿Por qué sabemos eso? Porque cada uno de estos versículos, cuando nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo en el 4, dice, según nos escogió. ¿Quién nos escogió? Dios. En el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Hijos de quién? De Dios. En el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿De quién? De Dios. En 7, en quien tenemos redención por su sangre. Ese es Cristo. También Dios. Entonces, Dios el Padre es la fuente y el origen de toda bendición. ¿Y por qué no me lo creo? ¿Y por qué no creo que Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia y en su infinita misericordia y en todo lo que leímos acá, por qué no creo que la bendición proviene de Él? ¿O no la espero de Él? Y la espero de afuera, de otro lugar, de otra gente. ¿Sabe qué? Y esto se lo voy a decir con propiedad. Lo que por un lado nos llega, por otro sí. Donde a uno a veces le sacan la energía, las ganas, la paz. Por el otro lado, créame que le llega. Las bendiciones de Dios llegan. Las bendiciones, va a decir, sí, pero vos tenés la vida fácil. Mire que no, mire que no. Todos tenemos una dificultad, o varias. Si usted se concentra en pedirle a Dios la bendición espiritual, como dice la palabra, todo lo demás se añade. Todo lo demás se añade. Recuerde, Dios el Padre es la fuente o el origen de toda bendición que disfrutamos. Esto lo vemos en estos versículos, como le dije, ¿sí? Dios nos ha bendecido, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como hijos, nos concedió su gracia, nos dio en abundancia de su gracia, nos hizo conocer su voluntad, nos hizo reunir con Él todas las cosas. Él hace todo conforme al designio de su voluntad. A Dios no se le escapa nada, ni siquiera a usted, mire lo que le digo. Usted tampoco se le escapa a Dios. Entonces, ¿por qué pienso que no soy merecedor de lo que Dios me quiere dar? ¿Por qué pienso que estoy en este mundo como un pasaje así nomás? Y no le estoy encontrando el sentido, ni la vuelta, ni nada. ¿Sabe qué? Cuando usted se sienta así, cuando sienta que usted no sabe ni para qué está, hay gente que dice que vas a quedar para semilla. Capaz que sí. Una semilla que da mucho fruto. Venga para Efesios. Venga para Efesios y siéntase poderoso. Siéntase poderoso, pero no poderoso con orgullo, poderoso porque tenemos un Dios al que le importamos. Hay un Padre al que le importamos. Hay un Dios
que es el que me promete y me cumple. Eso es lo más lindo de todo. Me prometió la bendición y me la cumplió. Después en los demás pasajes de Efesios va a encontrar los consejos, como yo le decía, ¿sí? Entonces léalos, medítelos, porque habla del Espíritu Santo, habla de la nueva vida, habla de la armadura, habla de la reconciliación con la cruz, habla de los hermanos, de la unidad,